En este video quisiera compartirles una experiencia de muchas décadas de vida contemplativa, en la cual quisiera ofrecerles a ustedes una simple práctica de oración contemplativa o meditación para cultivar la paz espiritual, la serenidad interior, para encontrar un estado mental donde los pensamientos se clarifiquen y tengamos así una perspectiva más amplia de conciencia de cómo seguir caminando por nuestra vida. Durante casi 50 años me dediqué a la práctica del yoga, pasé por la vida monástica, estudié muchos años teología y a través de esa experiencia, por supuesto personal, he realizado una síntesis con una visión ecuménica, transconfesional, en el cual lo que hoy me ocupa es la esencia de los seres humanos, más allá de la cultura, la raza o la religión. Algo que descubrí en mis estudios durante mucho tiempo fue una antigua tradición que aconteció en los primeros siglos del cristianismo, que se llamó el esicasmo. La palabra esiquia es una palabra de origen griego que significa soledad, silencio, y se refiere a un tipo de asceta o practicante o devoto que a través de una vida de oración encuentra en ella una profunda paz interior. Nosotros a través de los siglos, y eso lo dijo el gran filósofo francés René Guénon, que él había visto que en el cristianismo no tenía esa visión mística o práctica que sí tenían las religiones orientales. Porque hasta donde René Guénon había investigado, él no había conocido esta tradición del esicasmo de los primeros 4 siglos del cristianismo primitivo, en la cual con el tiempo, quién sabe de una manera un poco atrevida, quién sabe para los teólogos ortodoxos o más formales, se le llamó también el yoga cristiano. Yo no podría aseverar que es un yoga cristiano, pero sí podría aseverar que la práctica de la oración esicasta, su meditación, es muy pertinente para esta época, ya que la misma se fundamenta en un ejercicio respiratorio con una concentración en un lugar del cuerpo, donde a través de una repetición constante y cotidiana, el orante encuentra esa comunión con lo divino. El esicasmo siempre procuró que la práctica lleve hacia una teosis, que es una divinización o transfiguración, o como hoy se diría, una expansión y despertar de la conciencia, es decir, de esa percatación que nos conecta con la naturaleza y con el mundo divino, es decir, que es todo lo existente. Quisiera leerles un párrafo sobre la práctica que lo dijo un antiguo monje de esa tradición, un ermitaño, llamado Simeón el Nuevo Teólogo. Voy a leer el texto y después voy a explicar y a tratar de traducir lo que aquí dice Simeón el Nuevo Teólogo en cómo uno, en esta vida moderna y contemporánea, puede practicar esta forma de oración que va a tener múltiples beneficios, no solamente en lo que hace a adquirir ese estado de armonía, de tranquilidad y de paz, sino que también va a promover
un estado de buena salud, ya que la salud es emergente de una sana emoción. Cuando la emoción se encuentra alterada o perturbada, hoy sabemos por las disciplinas modernas como la biodescodificación, que cuando una emoción se enquista en una recurrencia neurótica, la persona experimenta un sinnúmero de patologías que van minando la salud, trayendo un gran sufrimiento. Y como una vez dijo el gran psicólogo gestáltico Jorge Bucay, él decía que la problemática del hombre moderno y contemporáneo no es en sí mismo una profunda patología psicológica, sino que él decía que el problema del hombre tiene que ver con una falta de percepción existencial de la vida. Las prácticas contemplativas, en especial esta del hesychasmo que hoy quisiera compartir, es un ejercicio que me vincula y me conecta con lo profundo de mí mismo, que es lo que dirían los orientales, con mi propio ser o divinidad. Por eso dicen varios místicos de la antigüedad, tanto en el cristianismo como en el islam, decía: quien se conoce a sí mismo, quien se percibe a sí mismo, quien se siente a sí mismo en las honduras de su alma, encuentra ahí al propio Dios. Entonces este ejercicio, esta práctica, nos va a venir muy bien en esta época complicada, en estos momentos de grandes zozobras sociales, económicas, políticas, de salud, donde muchas personas se encuentran como desamparadas, deprimidas, y a veces en esta época y en este momento es muy difícil encontrar, más en este confinamiento que hoy nos encontramos sumidos todos los habitantes de este mundo, tener la suerte de poder tener la presencia de un maestro, de un guía que me pueda acompañar en poder salir de este estado que hoy me acontece. Este video, esta charla, esta lectura y esta práctica solamente es un simple ejercicio que no reemplaza ni la fe, ni la religión, ni la psicología, ni la medicina. Esta práctica es una suerte de ayuda, quién sabe un paliativo, para que hasta que podamos salir de esta situación, su simple ejercicio puede aportar una tranquilidad, una serenidad, un bienestar, que puede hacer más llevadera esta situación de la cual hoy estamos viviendo. Simeón, el nuevo teólogo, había escrito y decía: te diré la manera de orar si es que la deseas aprender. Lo haré de la mejor forma que pueda, con la ayuda de Dios. Antes que nada, es necesario adquirir 3 cosas. Luego ya hablaremos de tu objetivo. Así pues, mantente indiferente respecto a las cosas razonables o permitidas, e irrazonables o prohibidas. Esto es, muere para todas las cosas. Ten una conciencia pura, cuidándote en tus actos de toda condena de tu propia conciencia. Y finalmente, sé desprendido, inmóvil ante toda pasión que te haga inclinar hacia el siglo presente o hacia tu propio cuerpo. Siéntate luego en una celda sosegada, escoge un rincón apartado y dedícate a lo siguiente. Cierra la puerta y eleva tu espíritu sobre el centro de tu vientre, sobre tu ombligo. Comprime la inspiración del aire que pasa por la nariz, de modo que no puedas respirar con facilidad, y explora mentalmente el interior de tus entrañas, buscando el lugar del corazón, el sitio donde todas las potencias del alma gustan frecuentar. Al principio solo encontrarás tinieblas,
y una pertinaz opacidad. Pero si perseveras noche y día y practicas este ejercicio una y otra vez, encontrarás, ¡qué maravilla!, una felicidad ilimitada. Pues tan pronto como tu espíritu haya encontrado el lugar del corazón, verá de un solo golpe todo lo que jamás se había visto antes. Verá el aire que se encuentra en el interior del corazón y se verá a sí mismo, enteramente luminoso y pleno de discernimiento. Además, si algún pensamiento amenaza, no tendrá tiempo de formarse ni convertirse en imagen, pues tu espíritu lo perseguirá y lo reducirá a la nada mediante la invocación de Jesús. El espíritu, en su resentimiento contra el demonio, excitará la cólera que la naturaleza le ha dado contra los enemigos espirituales y los expulsará a grandes golpes. El resto lo aprenderás con la ayuda de Dios, practicando el cuidado del espíritu y manteniendo a Jesús en tu corazón. Siéntate en tu celda y ella te enseñará todas las cosas que te he dicho. La práctica del hesychasmo se fundamentaba principalmente en la invocación del santo nombre de Jesús. Para los cristianos primitivos, el nombre Jesús tenía el poder de ahuyentar al mal, es decir, a los demonios, lo que hoy llamaríamos nuestras sombras. Porque el apóstol Pablo había dicho que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Como dije recién, aquí no estamos haciendo una propuesta religiosa, sino que estoy hablando de una práctica más desde una visión técnica, y la parte doctrinaria espiritual cada cual lo aplicará acorde a su sentir. Ese nombre no tiene el significado de un mantra, como puede ocurrir con el yoga, ya que ese nombre no es una invocación como una suerte de amuleto que algo puede producir, sino que ese nombre despierta en la conciencia del practicante todo aquello que el maestro de Nazaret representa para su devoto, donde se encuentran asociadas sus milagros, sus enseñanzas, sus bienaventuranzas, y donde el nombre de Jesús invoca todo un corpus de enseñanza, de vivencia, donde el practicante, el contemplativo, vibra en ese nombre como actualizándose en su conciencia todos los atributos del Maestro. Uno puede, si es que no siente, adherencia al Maestro de Nazaret o a la religión, puede reemplazar el nombre por alguna palabra sagrada que represente algo importante como paz, amor, alegría, fe o lo que uno quiera. Los antiguos hesychastas, ellos recitaban tanto de forma verbal como en su interioridad, diciendo: Señor Jesús, ten piedad de mí. Otros hesychastas, como hoy ocurre mucho dentro de la Iglesia Católica, muchos invocan como si fuese una jaculatoria el decir: Señor Jesús, en ti confío. Pero la práctica que aquí me voy a centrar en lo que decía Simeón, el nuevo teólogo, es en un ejercicio respiratorio en el cual el primer punto de atención es sentarse tranquilamente en un lugar íntimo como nuestro cuarto, donde podamos asegurarnos que por unos minutos vamos a gozar de silencio y privacidad y no vamos a ser interrumpidos ni por el celular ni por nadie. Preparamos el tiempo y el lugar para que eso acontezca sin ninguna interferencia. Entonces nos sentamos en una silla cómodamente. No hace falta adoptar ninguna postura incómoda o extraña en nuestro cuerpo.
Nos sentamos, cerramos los ojos y lo primero que hacemos es concentrarnos en el ombligo, sentir nuestro vientre. Los pueblos asiáticos, tanto en las artes marciales como en el budismo y en el yoga, ese lugar recibe varios nombres. En la acupuntura le llaman el punto Qihai, le llaman Tantien, le llaman el Hara o el Manipur Chakra. El vientre es un lugar que desde el punto de vista de la física del cuerpo se encuentra el centro de gravedad. Por esa razón, los practicantes marciales, cuando ellos se encuentran en el kumite o en el combate, ellos tratan de mantener siempre su centro en el hara o en el bajo vientre como una posición de equilibrio que lo hace imbatible ante el ataque del oponente. En el Zen ocurre exactamente lo mismo. En la meditación Zen, el practicante centra la respiración, la atención y la concentración en el bajo vientre. Los esicastas hacían exactamente lo mismo. Hay un fenómeno fisiológico que se llama hiperemia, que cuando el cerebro se concentra táctilmente en un lugar del cuerpo, por una cuestión de redes sinápticas, hacia esa zona de atención y concentración táctil, fluye mayor oxígeno y mayor volumen de sangre. Por eso se llama hiperemia. Cuando eso acontece, según las visiones asiáticas, se hace más presente la fuerza vital, que los esicastas le llamaban la energía increada, los japoneses le llaman el ki, los chinos le llaman el chi y los hindúes le llaman el prana o la fuerza vital. Cuando uno logra centrar la atención en ese vientre, específicamente, según el esicasmo, en el ombligo, que se le llama el punto de la onfalopsia, uno posteriormente comienza un trabajo respiratorio, en el cual Simeón, el nuevo teólogo, decía que habría que estrechar y cerrar la entrada de la nariz como si el aire tuviese un sonido ceseante, así. Entonces uno comienza el ejercicio con los ojos cerrados, sintiendo su ombligo y respirando de esa forma. Siempre se trata que la expiración sea más larga que la inspiración, porque cuando eso así acontece, el sistema nervioso propende a relajarse de manera más profunda. Y a la vez, cuando esa respiración es sostenida de esa forma, hoy se explica en la ciencia moderna, especialmente en la ciencia médica, que la sangre propende a alcalinizarse, generando lo que se llama un eustrés o un estado gozoso y placentero en el sistema nervioso, lo cual induce a relajar al cuerpo y a serenar la mente, ya que hoy se sabe que todo estado de acidez sanguínea está íntimamente vinculado al distrés o a la tensión anómala que produce la activación de ciertas áreas del cerebro, que hace que esas áreas generen incomodidad y malestar, activándose en especial la amígdala izquierda, que es la que tiene que ver con la reacción del estrés ante el combate o la huida. Cuando uno respira de esa forma sostenida, lenta, por unos 10 a 15 minutos, comienza el cuerpo metabólicamente a quietarse. Los pensamientos comienzan a sosegarse. El cuerpo comienza a desomatizar el estrés que lo va tensionando emocionalmente en diversas zonas del cuerpo. Y uno comienza como a abrir esa coraza oprimente que trae ese estado de angustia y desazón a nuestra vida.
Si uno le quiere imprimir un toque más devocional, uno al inspirar puede invocar el nombre de Señor Jesús y al exhalar, en ti confío, o construir una oración acorde a nuestro gusto y sentir, que puede ser acorde al esicasmo, invocando el nombre del Maestro de Nazaret, y en caso que uno no tenga afición a la vida religiosa o espiritual, al menos como sentí en Occidente, puede crear una frase en el cual al inhalar dice ciertas palabras, tratando siempre que nunca superen las 5 a 8 palabras, y al exhalar continúa esa frase u oración y uno la mantiene de forma repetitiva como una jaculatoria por 10 a 20 minutos o más tiempo. Se prescribe que esta práctica sería muy bueno hacerlo 2 veces por día, tanto en un horario de la mañana como un horario tarde-noche, para que en esas horas entre un ejercicio y el segundo ejercicio, lo que se vaya acumulando en el cuerpo desde el punto de vista de las tensiones y las preocupaciones cotidianas, al llegar ese momento, el cuerpo puede hacer como una suerte de catarsis, de limpieza, en el cual desomatizamos, nos relajamos, nos limpiamos y así vamos manteniendo un muy buen estado de salud. Lo que es importante entender que este video es simplemente una ayuda y, como dije hace un rato, un paliativo que es muy útil y sirve en este momento en el cual nos encontramos viviendo. En las prácticas espirituales del esicasmo, como en las escuelas asiáticas del yoga y del budismo, siempre hay una relación entre un maestro y un discípulo que lleva años, en el cual se aborda la práctica en otros niveles que aquí no se puede abordar, y en el cual hay un seguimiento de parte del starets o del abad o del maestro o del guru, donde va acompañando al discípulo en ese tránsito para alcanzar así su transfiguración, su despertar, su santificación, o como le quieran llamar, para que así encuentre esa profunda paz interior, ya que cuando uno comienza a practicar, también comienzan a acontecer en la práctica viejos recuerdos de cosas que comienzan a emerger en la conciencia de vigilia, como cosas que se van moviendo, se van desincrustando del enquistamiento que uno tiene como una cobertura en el inconsciente mantenido y que no aflora, pero sin embargo actúa desde la sombra generando un malestar o esas anomalías que hoy se explican muy bien en la biodecodificación, en el cual, cuando esas cosas afloran, el maestro sabe cómo guiar al discípulo para transmutar, para trascender, para sanar, para asumir, para aceptar esas sombras que traen justamente ese tipo de malestar. Uno de los grandes maestros del esicasmo fue Evagrio Póntico, en el cual, en un libro llamado Las Centurias, él explica lo que hoy se conoce como los pecados capitales y él hace una descripción magistral para la época de los mecanismos de las sombras de la mente que él le llama los demonios, que había de 3 clases. A través de 8 sombras u 8 demonios u 8 pecados que sumían al practicante en un estado de gran angustia. Entonces, Evagrio enseña cómo discernir ese proceso y eso, por supuesto, requiere el acompañamiento estrecho de un maestro espiritual. Por eso esta práctica nunca puede reemplazar a esa relación, ese vínculo maestro-discípulo, sino que lo vamos a tomar como un ejercicio simple donde al respirar de esa manera, mientras mantenemos la atención en el ombligo, y si le queremos incorporar
a esa sincronización respiratoria un nombre o una frase al inhalar y otra al exhalar, por ejemplo, como dije hace un rato, Señor Jesús al inhalar, al exhalar, en ti confío. O podemos decir, yo soy la paz, que se manifiesta en cada acto de mi vida. Yo soy la paz, que se manifiesta en cada acto de mi vida. O aquella oración que ustedes quieran escribir, tratando lo posible que no supere más de las 8 a 10 palabras. Cuando más breve es la plegaria o la oración, más efectiva es si uno la va automatizando. Y ese simple ejercicio respiratorio, como dije recién, centrándolo en el ombligo, en el bajo vientre, como decía sinólogo teólogo, en principio será como una opacidad, como que no se logra ver claramente, pero dice que en un momento va a haber un despertar, donde surgirá una gran maravilla. Esa maravilla no va a acontecer con esta práctica que aquí estamos dando en este video, ya que como dije, esto requiere el acompañamiento de un maestro al igual que un terapeuta, ya que estamos hablando del inconsciente, estamos hablando de aquellas cosas de las profundidades del alma que uno no lo puede guiar solo si no tiene el acompañamiento de un experto, de un terapeuta, o de un director espiritual, o una persona que haya transitado a través de los años este camino, para llevarnos a ese tipo de experiencia. Simplemente aquí damos esta técnica para que la misma nos relaje. Y recuerden, al centrar la atención del ombligo, estoy como equilibrándome y generando un centro de gravedad en el cual esa técnica hace que los pensamientos se vayan calmando. Y eso deja un efecto residual por unas horas, pero esto no es una práctica redentora, sino que simplemente un acompañamiento por estos momentos y estos tiempos, hasta que en algún momento, cuando la situación lo amerite, podamos de vuelta salir y podamos cada cual encontrar un guía, un maestro, un director espiritual dentro de su iglesia, de su fe o de su práctica de yoga, que le acompañe de una manera idónea a alcanzar esas alturas del espíritu. Por eso hoy comparto esto, para que aquellos que hoy no estén pasando un buen momento, para aquellos que estén sintiendo soledad, angustia, estén extrañando a seres que hace mucho que no pueden ver, les pueda dar un cierto sosiego, una cierta calma, una cierta tranquilidad, para que puedan sobrellevar este momento y hacer que este barco o esta balsa en la cual cada uno está navegando en este océano, este 2020, no caiga en un naufragio, sino que podamos fluir hasta poder alcanzar la otra orilla en el momento en que la vida sí lo permite. Les agradezco la atención que hayan dispensado a esta charla. Les deseo lo mejor. Yo soy un hombre de fe, por eso les digo a todos, Dios los bendiga infinitamente, que encuentren la armonía y la paz en su corazón, que se sientan en paz con sus familias. Y de mi lado, mis oraciones por ustedes para que puedan tener un buen tránsito en este momento difícil que pasamos, y que ojalá el Espíritu del Cero Dios les abra el entendimiento para encontrar la fuente de la vida en el ser de cada uno. La paz sea con ustedes. Bendecida práctica. Muchas gracias.